Buenos días, bienvenidos y bienvenidas otra semana a la serie de webinars Martes con SolidWorks. Tal y como anunciamos en el último episodio, os recordamos que esta serie finalizará la semana que viene. Es decir, que queda el episodio de hoy y el de la semana que viene, que será el último. Pero os animo a asistir porque seguimos contando con invitados, nuevas presentaciones y además desvelaremos cuál será nuestro siguiente proyecto, que estoy segura de que os parecerá muy interesante o al menos eso espero. Como siempre, yo soy Ángela Cartil, soy Channel Marketing Specialist de Iberia para el equipo de SolidWorks. Y hoy me acompaña una persona que aún no había tenido la oportunidad de estar en esta serie, pero quizá la reconozcáis de otros webinars. Ella es Begoña Muñoz, es técnico especialista en SolidWorks Electrical y pertenece a la empresa EasyWorks, que es distribuidora oficial de SolidWorks. Ella nos va a hablar de cómo automatizar nuestros proyectos con Excel para SolidWorks Electrical. Bienvenida, Begoña, cuando quieras. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación y gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Begoña Muñoz y pertenezco a la empresa EasyWorks. Soy técnico de SolidWorks Electrical. En el tiempo que llevo en EasyWorks me he especializado en este producto, SolidWorks Electrical, y hoy vamos a ver brevemente con un ejemplo una herramienta muy útil de este programa, que es la automatización de proyectos con Excel. Vamos allá. Aquí están descritos los pasos para realizar una automatización con Excel para un diseño cualquiera que consta de las macros. Las macros habrá que crearlas. Como sabéis, esto solo va a hacer falta hacerlo la primera vez, ya que después podremos volver a utilizar esa macro en otro proyecto. Las macros tienen un menú muy intuitivo y simplemente seleccionando un área de nuestro dibujo y desplazándola al área de macros se van creando. Habrá que indicarles en qué clase queremos guardarla y el nombre que queramos darle. En el punto 2, asignar variables y campos, pues como sabéis, SolidWorks Electrical está basado en un lenguaje SQL y va guardando información de los proyectos en una serie de tablas. En este caso, con esta herramienta, podremos desde el Excel cumplimentar campos de las tablas que aquí os indico. La tabla Field, Documentos, cada hoja de nuestro proyecto se almacena en esta tabla. La tabla BAM, Colecciones, podremos ir organizando la información del proyecto en libros o colecciones. Es decir, vamos guardando de forma estructurada parte de nuestro proyecto. La tabla log, situaciones. En cada proyecto de SolidWorks Electrical tendremos unas situaciones donde se van a ir insertando los distintos componentes. La tabla fun, funciones. La información de esta tabla se puede utilizar para aportar una mayor descripción a los elementos que conforman el proyecto. ¿Con qué elementos podemos trabajar desde esta herramienta? Podemos trabajar con los campos de las tablas que os acabo de comentar y aparte con una serie de variables que podremos definir. Con el símbolo almohadilla al principio, por ejemplo, MacBar Name 1, como veis en la hoja, en esta columna vamos a indicar el nombre de la variable y en la columna que le sigue vamos a indicar el valor. Del mismo modo, con el símbolo almohadilla y la descripción de la variable. Otra forma en la que podemos definir variables es con el símbolo porcentaje al inicio y al final. Las macros que contengan esta variable les vamos a ir asignando un valor desde la plantilla Excel. Así vamos a ir rellenándola y una vez que la tengamos cubierta, simplemente con importarla, el programa va a realizar una parte de nuestro esquema a través de las macros que tengamos indicadas en la plantilla Excel y estas se van a ir rellenando o insertando con el orden indicado con los valores que le hayamos indicado en el Excel. Aquí podemos ver dónde está accesible la plantilla que vamos a cubrir desde SolidWorks Electrical. Vamos, por tanto, al menú Importar, Exportar, crear un archivo de Excel para la automatización. Seleccionamos entonces la plantilla Excel que trae por defecto el programa y aceptamos. El programa nos va a pedir dónde vamos a querer guardarla y el nombre que le vamos a dar a la plantilla. Si abrimos dicha plantilla, el aspecto que va a mostrar es el siguiente. Va a contener una serie de columnas y las filas van a hacer referencia a cada una de las macros de las cuales vamos a ir rellenando la información. La primera columna hace referencia al nombre de la macro.
Cada macro se va a insertar según la fila donde la indiquemos en la plantilla. En las dos siguientes columnas, en la columna que indica X posición e Y posición, pues vamos a dar las coordenadas para insertar la macro en nuestra hoja de esquema del proyecto. Las tres siguientes columnas, sombreadas en azul, cuyo campo empieza por almohadilla fill, nos indica que estamos trabajando entonces con un campo de esta tabla, documentos. El primer campo, almohadilla fill title, nos indica el número de hoja, es decir, si queremos insertar la macro en la hoja 100, le pondremos pues 100. El segundo campo, almohadilla fill fileted, nos indica el tipo de hoja que vamos a crear. Hay 5 tipos y en función del código que le indiquemos, pues el programa va a insertar una hoja de esquema mixto, una hoja de sinóptico, una hoja de portada, etc. La siguiente columna, filtra 0L1, nos está indicando que estamos enlazando un dato de la tabla planos y el 0 nos indica que es la descripción de esa hoja y el L1 nos indica que es en el idioma principal del proyecto. Las dos siguientes columnas, la primera que empieza por almohadilla.tag nos está indicando el número de colección y en la siguiente columna, boomtra 0L1, al igual que en el caso anterior, el campo 0 nos está diciendo que estamos con el dato que corresponde a la descripción de la colección en el E1, que es el lenguaje principal del proyecto. Las dos siguientes columnas sombreadas en rojo, almohadilla logTest sirve para indicar la numeración de esa situación y logtra 0L1 nos va a indicar la descripción de esa situación en el idioma principal del proyecto. Y estas otras dos columnas, las sombreadas en azul, funtext indica la numeración de la función y la siguiente columna, como en los casos anteriores, nos va a decir la descripción de esa función en el idioma principal del proyecto. Aquí vemos un poco entonces el ejemplo que vamos a tratar. En la columna macro, donde pone macname, vemos que las macros que se van a insertar, la macro demo simple 1, que se va a insertar en la hoja fill title 100 y en la hoja tipo filetype 12. ¿Vale? Esto indica que vamos a insertar esa macro una sola vez en esa hoja y vamos a crear un tipo de hoja esquemático. La descripción de esa hoja va a ser alimentación motores. Debajo vemos que tenemos la macro demo simple motor con protecciones, la cual vamos a insertar 4 veces. Vamos a insertar esta misma macro en la hoja 100 y de la misma forma que la anterior macro se va a crear una hoja de esquema mixto por el código 12 y la descripción de esa hoja va a ser alimentación motores. Igualmente vemos para las demás macros. Demo simple maniobra PLC se inserta en la página 101 y se va a insertar 4 veces. Y en esta otra parte de esa tabla vemos pues entonces cómo vamos a rellenar la información de esas tablas para cada una de las siguientes macros. A continuación, en la siguiente columna, vamos a ver, como indicábamos al principio, la manera de generar una variable, en este caso macVarName1, vamos a utilizarla para crear la variable descripción y en la siguiente columna, varValue1, vamos a darle pues el nombre a esa variable. En esta parte vemos el otro tipo de variables que hemos creado, que van entre el símbolo porcentaje al inicio y al final de cada una de las variables. Vemos, por ejemplo, la variable 1 que corresponde con la variable motor, que le vamos a dar en la macro demo simple motor con protecciones, pues los valores de M10, M11, M12 y M13. En la siguiente columna, la variable porcentaje TS, pues vamos a indicarle pues el valor de XM para la misma macro. Y así vamos a ver cada una de las distintas columnas cómo corresponden a cada variable con su valor indicado. Aquí os muestro hemos abierto la macro demo simple 1 con el SolidWorks Electrical y vemos que hemos utilizado la variable line1, line2 y line3
para dar el valor de la numeración del equipotencial pues a cada una de las líneas que van a ser las líneas de alimentación de nuestro esquema. Haciendo doble clic sobre cada línea vamos a ir indicándole la variable que le corresponde. En esta imagen podemos ver el aspecto que tiene la macro demo simple motor con protecciones, donde vemos que está formada por estos elementos, un guardamotor, un contactor, una serie de bornas y un motor. Hacemos doble clic sobre el guardamotor que vimos de la macro, vemos como en el campo numeración le estamos asignando la variable indicada entre el símbolo porcentaje al inicio y al final, la variable guardamotor, que va a corresponder a la numeración de ese componente. Podemos ver que esa variable guardamotor va a tomar los valores QF1, QF2, QF3 y QF4. Si volvemos a hacer doble clic sobre la macro demo simple motor con protecciones, en este caso sobre el contactor, vamos a ver que la variable contactor motor se va a utilizar para numerar el contactor de esta macro. Seguimos con esta macro. En esta ocasión vamos a hacer doble clic sobre las bornas y vamos a ver que vamos a tener dos variables para este componente. Por un lado vamos a tener la numeración con la variable ts y otra variable para la situación log1. En este caso para los motores vamos a tener tres variables que vemos aquí para la numeración y los datos, como son la variable motor, para darle la numeración, esto es el número del componente, la variable situación con log1 y la variable descripción. Para este mismo componente, el motor, vemos que para la pestaña de referencias de fabricante y circuito también vamos a asignarle a través de la macro Excel el fabricante y la referencia que va a llevar de ese fabricante este componente. Y aquí vemos un poquito el resumen de las variables que va a llevar pues esta macro. Vemos la numeración del guardamotor, la del contactor, la de las bornas, la del motor, la descripción y vemos la variable de referencia de fabricante. De la siguiente imagen vemos entonces un resumen de lo que son los valores que van a tomar para la macro demo simple motor con protecciones, los valores que va a tomar cada una de las macros que vimos como la variable del motor, la variable para el bornero para el terminal de bornas, la referencia de fabricante, el fabricante, la situación, la numeración del guardamotor y del contactor del motor. En la siguiente imagen vemos la macro demo simple maniobra PLC. De igual forma que para la anterior macro que acabamos de ver, haciendo doble clic cada uno de los componentes, le definimos en los campos que corresponde pues, la numeración o la descripción o la variable que estimemos en cada caso. Aquí vemos un poquito las variables que vamos a tener para esta macro. Pulsador paro, pulsador marcha, un relé y un piloto luminoso. Vamos a añadir también el campo descripción. Aquí tenemos entonces esas variables en el Excel definidas, las que acabamos de ver en la anterior imagen. Y para esta macro, la macro entradas PLC, vemos cómo vamos a utilizar unas variables para definir lo que es la numeración de los equipotenciales que van conectados a cada una de las entradas. De forma similar, vamos a hacer también la otra macro, la macro salidas PLC, asignando pues, la numeración de los equipotenciales. ¿Vale? Doble clic sobre cada uno de estos hilos y le damos el valor que queramos darle a ese equipotencial. Bueno, y a continuación, después de ver cómo hemos rellenado esta plantilla Excel, vamos a ver cómo sería pues, lo que es viendo el ejemplo, abriendo el programa de SolidWorks Electrical. Bueno, aquí os dejo en compañía de estos tres simpáticos personajes para amenizar un poco esta presentación. Bueno, vamos a ver el ejemplo entonces de lo que sería aplicar la macro Excel que hemos cubierto y que hemos visto en las anteriores imágenes. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla brevemente y vamos a hacer un pequeño repaso de las macros que vamos a utilizar. Aquí vemos la macro demo simple motor con protecciones que vamos a insertar 4 veces. La macro demo simple maniobra PLC que vamos a insertar otras 4 veces.
podemos ver las páginas que vamos a generar con esta automatización de Excel. Vamos a generar la página 100, la página 101, la 102 y la 103. Vamos a generar estas hojas, van a ser hojas de tipo esquema mixto y le vamos a dar esta descripción a cada una de ellas. Estos esquemas, estas 4 hojas, se van a generar en una colección que va a ser la colección con numeración 5 de nuestro proyecto, con esta descripción, con la situación que le vamos a dar la LE, con esta descripción, y vamos a ir viendo entonces un poco cómo van a quedar las variables que hemos definido. Tenemos la variable descripción con una descripción de lo que es y las variables que hemos visto, M10, M11, M12 y M13, que eran los motores, la numeración del componente motor para la macro demo simple motor con protecciones. Estos van a ser los valores que va a tomar entonces una vez que ejecutemos la macro. Y para otra parte, de las otras macros, vemos que por ejemplo, la macro, aquella que tenía las 4 líneas de alimentación, estos van a ser los valores que tomen las líneas, cada una de las líneas. Y para la maniobra, la macro, perdón, demo simple maniobra, vemos que aquellos pulsadores se van a numerar con este dato que tenemos aquí representado, PP1, PP2 para cada uno y así sucesivamente. Vemos entonces también la variable que habíamos visto, demo simple maniobra PLC, aquel piloto luminoso que se va a numerar pues también de esta manera. Para los guardamotores se van a numerar con QF10, aquí los vemos, y la variable contactor motor, pues KM10, KM20 y así sucesivamente. Para las dos últimas macros que se van a insertar en nuestro esquema, va a ser la macro entradas de PLC. Vamos entonces a darle estos valores que son los que vamos a utilizar para la numeración del equipotencial. El componente de PLC que se va a insertar se va a numerar como N1.10 y vamos a dar también de igual forma pues, estos valores a los equipotenciales que hay en estas macros. Vamos a cerrar entonces este Excel. Aquí vemos que está nuestro esquema ya dibujado, pero vamos entonces a ver la forma de cómo dibujar sin tener que dibujar, por así decirlo. Vamos entonces a importar la macro Excel que acabamos de ver. La tenemos en este directorio. ¿Vale? Entonces el programa ahora está leyendo del Excel todos los valores de las variables que hemos dado. Nos va a sacar al finalizar un pequeño informe del resultado de esas macros. Aquí lo tenemos. Si hubiera algún aviso o hemos hecho algo mal, pues nos va a sacar aquí el mensaje, ¿vale? Para corregir el defecto y nos va a indicar incluso en qué macro, en qué línea está el problema. Bueno, y aquí vemos que entonces se han generado las 4 hojas que habíamos visto en la macro. Aquí vemos como aquella macro de la demo simple motor con protecciones, pues que se ha insertado 4 veces en las coordenadas X y que hemos dado para cada uno de ellos. Vemos cómo el guardamotor, el contactor, se han numerado con los valores que le hemos dado en el Excel. Lo mismo para la referencia de los borneros y del motor, lo mismo, incluso con la variable descripción, que nos da un poquito de información de este componente. Aquí vemos un poquito también la variable, la de maniobra de los motores. Vemos que cada hilo ha cogido la numeración del equipotencial que hemos indicado a través del Excel. Vamos a ver entonces cómo ha quedado la macro entradas digitales de PLC, aquella que habíamos puesto, del mismo modo. Y vemos también como para la macro de salidas digitales de PLC, pues se ha generado el dibujo. Si ahora, por ejemplo, gracias a que hemos hecho esto de dar los equipotenciales automáticamente, nosotros podemos numerar o insertar las flechas de origen-destino de una manera automática. Lo dejamos así definido. Y podemos ver que nuestras flechas se han insertado efectivamente. Hacemos doble clic sobre una de ellas y nos lleva pues, a la variable a la que están de alguna manera hilada.
Aquí también podemos ver como para la variable A0.1, que era la que habíamos dicho dado para el equipotencial del hilo de la salida de este PLC, como el contador, como la bobina, se ha dado con la numeración KA01, que es la que le hemos indicado. Si vamos a abrir esa macro, por ejemplo, vamos a librería gestor de macros. Vamos a abrirla un momento. Aquí veis cómo es el menú de las macros. Si ahora la abrimos, vemos cómo haciendo doble clic sobre el componente tenemos entonces las variables aquí indicadas. En este caso, la bobina de la salida de este PLC se está numerada pues, con esta variable, bobina contactor. Que la encontramos aquí definida. Aquí la vemos para la macro salida PLC, entonces, como la variable 12 corresponde a la bobina contactor. Y hasta aquí ha llegado esta presentación de automatización de Excel para SolidWorks Electrical. Espero que os haya sido útil y que aprovechéis algo de esta mini presentación para que podáis ampliar las herramientas para utilizar y ser más prácticos y ahorrar tiempo con vuestros diseños. Muchas gracias a todos y gracias, Ángela. Muchas gracias a ti, Begoña. Si queréis volver a ver esta sesión, la encontraréis en nuestro canal de YouTube, SolidWorks Latam y España. Y si tenéis cualquier duda, siempre podéis contactar con la empresa EasyWorks a través de su página web, su teléfono, enviándoles un email o bien por redes sociales. Y lo mismo para SolidWorks, tenéis toda la información en nuestra web y redes. Nos vemos el próximo martes. Recordad que será el último episodio y que anunciaremos el proyecto secreto, digamos, en el cual ya estamos trabajando y tenemos muchas ganas de compartir con vosotros. Y bueno, eso es todo. Que tengáis muy buena semana.